Gracias a Dios. Qué gusto, iglesia, estar aquí. Bienvenidos a esta segunda reunión de este domingo hermoso de la gloriosa presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Es una tremenda bendición el poder reunirnos. Es precisamente una de las formas en las que voy a compartir el día de hoy como tema acerca de las encrucijadas. Las encrucijadas son aquellas cosas como decisiones que tomamos porque hay opciones para tomar. Por ejemplo, si tenemos 2, 3 caminos y decimos, ¿cuál camino voy a tomar? Estoy en una encrucijada para saber cuál camino tomar. Y vemos a lo largo de la historia y la palabra de Dios a diferentes personajes bíblicos que estuvieron en encrucijadas para poder saber para dónde seguían, ¿no? La encrucijada está en todas partes. Por ejemplo, los chicos, ¿no? Los jóvenes dicen, ¿con quién me voy a casar? ¿Me voy a casar o no me voy a casar? Si ya están casados, ¿voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? Si no están casados, todavía están estudiando, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera quiero? Un montón de cosas en cuestión de encrucijadas, ¿verdad? Espero que el que esté casado no tenga la encrucijada, me divorcio, no me divorcio. No, eso no entra, ¿verdad? O que la encrucijada no sea, doy mi ofrenda y mi diezmo o asalto un banco. O sea, que eso, yo creo que eso está claro de que no debe de ser una encrucijada en nosotros, ¿verdad? Hay cosas en las que nosotros tenemos que saber qué tomar de decisiones y cómo tomarlas, porque son importantes, especialmente en Dios. Y cuando nosotros nos encontramos en diferentes encrucijadas, podemos ver que necesitamos tomar consejo. ¿Cuántos saben que hay que tomar consejo? Y vamos a una porción de la palabra de nuestro Dios, pero antes de eso vamos a orar. ¿Qué le parece? Sí, oramos, vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón. Les pido a los hermanos de aquí de multimedia que nos pongan una musiquita, por favor, nada más que no se me vayan a dormir, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos permites en esta hermosa hora, en esta tarde ya, Señor, de poder estar aquí alabando, bendiciendo, glorificando tu bendito nombre, Señor, y diciéndote, Señor, que estamos listos, que estamos dispuestos para honrarte, para glorificarte, Señor, para escuchar el buen consejo de tu palabra. Y no solamente escucharlo, Señor, sino estar en disposición de obediencia. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia. Háblanos tú, Señor. Aquí está tu siervo, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas pensamientos en mi mente, pongas palabras en mi boca, sentir tuyo en mi corazón para dar la palabra adecuada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a Jeremías capítulo 6, va a aparecer ahí en la pantalla. Jeremías 6:16, que es uno de los versículos los cuales yo creo que cada cristiano debe de tomar en cuenta para cuando está en una encrucijada, para cuando está a punto de tomar una decisión. Y cuando está a punto de tomar una decisión hay que hacer varias cosas que menciona aquí la palabra del Señor. Y dice, así dice el Señor. Me llama la atención cuando hay porciones que nos dice, así ha dicho o así dijo el Señor. Pero cuando dice, así dice, quiere decir que es una palabra permanente. No es para las personas que vivieron en ese tiempo y la escucharon en ese tiempo. Cuando dice así dice, está diciendo es para este tiempo. Dile que está a tu lado, es para ti. Dile, es para ti. ¿Ok? Y dice así dice el Señor, deténganse diga conmigo en los caminos. O sea, cuando tienes diferentes caminos, detente. Cuando hay varias opciones hacia dónde tomar, detente. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos varios caminos? ¿Qué tenemos que hacer? Detente. Lo primero que tienes que hacer es detente y mira. Detente en los caminos y mira a tu alrededor. O sea, cuando tú vas a mirar algo, cuando tú vas a tomar una decisión, tienes que saber que tienes que detenerte. No vayas a la prisa, porque somos personas que andamos a la prisa para todos lados. Nos gusta todo a la carrera. Nos gusta la comida rápida, nos gusta llegar a un lugar, a una ventanilla en un carro en donde pides tal alimento y en la siguiente ventanilla te la dan. Nos gusta todo a lo rápido, así bien rápido. Ahora que vinieron los misioneros de la India, ¿se acuerdan? Y yo les decía, ¿ustedes no hacen sobremesa? Dicen, no, ¿qué es eso?
Digo, mira, es comer. Y decía el pastor, si es que ustedes para todo se reúnen y para todo están platicando. Le digo, pues es que eso es lo padre, ¿no? De cuando nosotros nos detenemos y convivimos y podemos disfrutar y no andamos a la carrera por todo. Y dice la Biblia, cuando tú estés en una decisión o necesites tomar una decisión, tú tienes que pensar, estoy en diferentes caminos. Hay caminos que estoy viendo y yo voy a tomar la decisión de ver cuál camino voy a tomar. Y dice, primeramente tienes que detenerte. No andes a la prisa, no tomes decisiones arrebatadas, no tomes decisiones a la carrera. Primero detente en los caminos y mira, y pregunta por los senderos antiguos. Pregunta cuál es la mejor opción. Pregunta, detente, no seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra del Señor. No seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal y enfócate en lo que Dios quiere para tu vida. Y dice pregunta, pero ya no dice por los caminos. ¿Se dan cuenta? Pregunta por qué. Por el buen camino. No dice los buenos caminos. No es aquí de que te den opciones para que tú digas, pues y si no funciona este otro. No. Aquí es un solo camino. Cuando tú vas a tomar una decisión, dice allí Jeremías, detente, mira, examina los diferentes caminos y aún así no te conformes con mirar y decir, a mí me gusta este camino. No es lo que te guste o lo que no te guste, es la voluntad de Dios para tu vida, para que te vaya bien. Y por eso dice, pregunta, detente, mira y pregunta. Te pregunto, ahora sí te pregunto, cuando tú tomas una decisión, ¿haces estos 3 pasos? ¿Te detienes? ¿Miras? ¿Preguntas por la mejor opción, que es una sola? Por eso dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino, que hay un solo camino, y síganlo, y sigan por ese camino. No estés ya diciendo, ay, me equivoqué, era por este otro camino, ay, no era este. Y nos andamos equivocando y andamos dando vueltas y andamos perdiendo tiempo. ¿Le ha pasado o nada más a mí? Nos ha pasado. Entonces tenemos que detenernos para estar cuando estamos en una encrucijada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, hermanos, lo que yo puedo decirles en esta hora, una de las encrucijadas que está en todas las personas que hemos conocido de Cristo, esta encrucijada es, ¿seguiré a Dios o me quedaré estancado? Una de las formas que nos quedamos estancados, o uno de los estancamientos que hay en los cristianos, se llama pasado. Diga conmigo pasado. Dígalo fuerte, pasado. Uno de los estancamientos es el pasado. Porque aunque Dios nos ha perdonado, aunque Dios ya ha sepultado nuestros pecados en el fondo del mar, el pasado, muchas ocasiones nosotros lo seguimos reviviendo. Y el único que revive el pasado es Satanás. Él va a venir a nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta, en toda la historia y la forma en la que Satanás actúa es siempre recordando el pasado, el pecado, los errores, las culpas, las cosas que nosotros hicimos, aún las que Dios ya perdonó, y las revive. Y nosotros entonces decimos, ay, es que entonces Dios no me perdonó. Dios te perdonó, pero estás en esa encrucijada de decir, entonces sigo a Dios o me mantengo en el pasado, me quedo estancado en el pasado. Y esa es esa encrucijada terrible. Jesucristo mismo habló en el sermón del monte, allí en Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, donde dice, hay una encrucijada para todo el mundo, para toda la gente. Toda la gente tiene una encrucijada, y esa encrucijada se llaman puertas y se llaman caminos. Y yo les voy a mostrar cuáles son esas 2 puertas y esos 2 caminos, hacia dónde van. Y luego Jesucristo dice, entren por la puerta estrecha. Allí está. Tú vas a preguntar qué es el camino que vas a tomar, qué puerta vas a abrir, qué puerta se te va a abrir. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ¿qué? A la destrucción, y muchos entran por ella. Ese es el problema, que cuando vemos que la gente está entrando por ella, decimos, pues yo también le entro allí.
Pues es que ellos están entrando, yo también. Pero Jesucristo está dando una instrucción y te está diciendo: ten cuidado, aquí estás en una encrucijada. Pregunta, primeramente, tienes varias opciones, pero yo te voy a decir cuál es la correcta. Y te dice la solución en esta. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Quiere decir, hermanos, que es más fácil que nosotros sigamos la corriente, sigamos a la gente, toda la multitud, todas las personas que quieran hacer las cosas a su manera y que dicen: es que tú eres dueño de tu propia vida y tú decides por tu vida y no hay problema, y es tu cuerpo y tú decides si vas a abortar o no vas a abortar. No, espérame tantito, detente, observa, pregunta, para que al rato no estés con esos problemas terribles. Dice: ay, es que si es tu cuerpo, ok, es tu cuerpo, pero el cuerpo de la otra persona que está dentro de ti ya no es tuyo, ya no te pertenece a ti. Y te vas a evitar muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú cometes un error en esa decisión de querer abortar, entonces vas a tener problemas en tu mente, en tu corazón, problemas en tus pensamientos, en las cosas. Donde he escuchado chicas incluso de secundaria que fue muy rápido, muy fácil, rápido, y la primera opción que les dan es aborta, no hay ningún problema. Y a veces son hasta los propios familia: ¿cómo es posible que te hayas embarazado? Va y aborta. Ahora el gobierno te está dando la oportunidad de hacerlo también con toda libertad, no hay ningún problema, aborta. Y después de este tipo de problemas he escuchado jovencitas que dicen: ¿cómo me arrepiento? Jovencitas que después, al pasar de los años, están imaginándose: mi hija, mi hijo tendría ahorita 3 años, tendría 4 años, ¿cómo sería? ¿Cómo sería mi vida con ella? ¿Por qué le quité la vida? Y un montón de pensamientos, hasta de suicidio, por causa de que no tomaron decisiones correctas, porque estaban en una encrucijada, pero tomaron decisiones incorrectas porque no se pararon, no se detuvieron, no observaron, no preguntaron y no tuvieron el camino correcto. Y por eso Jesucristo dice: tengan mucho cuidado, porque hay 2 caminos, 2 puertas y 2 caminos. Una puerta está grande, está amplia, y conduce a la destrucción, pero otra está angosta y conduce a la vida eterna, te conduce a la vida. Quiere decir que cuando nosotros entramos a esa, y si se dan cuenta que pasa esto, entran mucha gente y vamos a esa puerta donde el vicio, la forma de vida tan destructiva, la forma de vida que toda la gente pueda hacer, son muchísima gente la que entra por esa puerta, pero se va haciendo así, se va haciendo así. Al rato ya no sabe, la persona está sola. Tiene mucha gente primero, pero después como que se va haciendo chiquito, 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 hasta que la persona se queda así diciendo: es como un camino que se perdió. Ya no tengo salida. ¿Se ha encontrado esos caminos donde no hay salida? Ha ido en carro y de repente por ahí los lleva el Wish o el Google Maps, ¿no? Y te van diciendo cosas: por aquí, por aquí, por aquí. Y luego después: ¿y dónde estamos? Y no, es un callejón sin salida. Así es también, donde mucha gente entra y después se convierte en un callejón sin salida. Pero la otra puerta, donde entra uno solo, está así angostito, y entra uno y después te vas encontrando una bendición grande, muchas bendiciones, y gente que va caminando también contigo y que se convierte en una bendición tan especial para ti, porque dice: pocos son los que entran por ella, pero después de que entras por ella encuentras un espacio de bendiciones o de oportunidades y de todas las cosas que el Señor te da, porque el Señor nos bendice cuando nosotros entramos por esa puerta que se llama Jesucristo. Amén. Yo sé que hay cosas del pasado. El pasado es muy difícil, y vamos a analizar, o vamos a pensar en un personaje que tuvo un pasado difícil, que tuvo un pasado terrible, que tuvo un pasado en el cual nosotros decimos: no, hombre, ni perdón de Dios tiene. Por las personas que tenían pensado eso, sabemos que todos tienen perdón de Dios, pero este personaje se convirtió en algo tan extraordinario, pero su pasado fue terrible. A pesar de que él pensaba que su pasado era bueno, cuando estaba teniendo ese tipo de conducta, pensaba que era bueno. Estoy hablando del apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 58.
Hechos 7:58, creo que esa no te las pasé, Toño, pero pónmela por favor allí. Muy bien, dice, lo sacaron a empellones. Está hablando de Esteban, que lo estaban sacando a empujones. Empellones quiere decir, no es un empujoncito. Empellón es cuando tú quieres sacar a una persona de cierto lugar con fuerza. No le estás aventando un empujoncito y decir, ay, pues ¿qué traes? No, no, no. Es querer sacar a la persona a la fuerza. Cuando lo empujan a la fuerza para quererlo sacar. Esa es la palabra empellones. Lo sacaron empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado ¿qué? Saulo, que después se convierte en el apóstol Pablo. Ahora, Saulo, le traían esa ropa a él. ¿Por qué? Porque Saulo era uno de los líderes en ese tiempo en donde él consentía lo que se hacía. Y por eso, imagínense, cuando Dios viene y tiene un encuentro con Pablo, que ahorita lo vamos a ver, que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer de encrucijada es: ¿me entrego mi vida a Dios o mantengo mi pasado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo es tu forma de vida? ¿Cuáles las cosas que tú estás pasando? ¿Estás atravesando? ¿Estás arrastrando un pasado que no te deja que haya un cambio en ti? Porque ese es un problema para mucha gente. Hay personas que están atravesando que están atravesando, viviendo su pasado y estancados en su pasado, y no le entregan su vida a Dios, porque el pasado tiene que ver con dos cosas. Número uno, pedirle perdón a Dios, y número dos, perdonar. Y esas son cosas difíciles para muchas personas, y por eso se quedan estancados y no permiten que Dios haga un cambio en sus vidas, y muchos no le entregan su vida a Dios. Ahora que tenemos los bautizos, yo me acerqué con una persona y le dije: bautízate, hermano. Y dijo: no, espérate, pues es que yo tengo muchas cosas que le ofenden a Dios. Y le dije: a ver, ¿ya le entregaste tu vida a Cristo? Dice: sí, ya se la entregué. Y entonces, ¿de qué te sirve haberle entregado tu vida a Cristo si no quieres tomar la decisión de obediencia? Es que yo he hecho cosas que usted no sabe. Bueno, ¿y eso qué? No se trata de quién eres ni de lo que has hecho, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida y de lo que Dios puede hacer por ti. De eso se trata el evangelio, mis hermanos. No de lo que nosotros hicimos ni de quién somos, sino de lo que es Jesucristo y de lo que Él puede hacer a través de su sacrificio en la cruz, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes dar un aplauso al Señor porque Él nos perdona, porque Él nos ama, porque Él nos bendice? Aleluya. Es terrible la sensación de culpa para muchas personas. La culpa no resuelta es algo terrible. Pero cuando Dios nos dice: es perdonado tu pecado, ya tu culpa fue echada, tu pecado fue echado al fondo del mar, tú ya no tienes ningún problema. Sí, está bien y qué padre, pero de repente empezamos a escarbarlo otra vez, ¿no? Por ahí dijo un amigo mío: es que el enemigo se me hace que le aconsejó a mi esposa, porque mi esposa es como el enemigo. Y yo decía: a ver, ¿cómo está eso? Y dice: es que ella no es histérica, es histórica. Dice: recuerda las cosas. Ella según ya me ha perdonado cosas, y resulta que no me ha perdonado. Y estaban así, ¿no? Ese tipo de cosas. Y así es el diablo, hermanos. Él está recordando lo que nosotros hicimos. Lo peor es que nosotros se la creemos, pensando que eso no ha sido resuelto, cuando Dios ya resolvió nuestro pasado en la cruz del Calvario. Él ya resolvió nuestro pasado. Y esto es lo maravilloso que podemos tener. Mira, hay tres tipos de personas estancadas. Tres tipos de personas estancadas. Número uno, el que tuvo un pasado terrible y no lo quiere dejar. Número dos, el remordimiento del pasado. Es que yo hice, sí, Dios me perdonó, pero como todavía está pagando consecuencias, entonces él piensa que no es perdonado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si una persona cometió un delito, está pagando consecuencias, pero quiere decir que si ya le pidió perdón a Dios, Dios lo perdona, pero el remordimiento de lo que hizo está allí y no lo deja avanzar. Y la tercera cosa es que la gente no profundiza en su relación con Dios. Si no profundizas en tu relación con Dios, entonces tú vas a quedar estancado. Tú tienes que profundizar en tu relación con Dios. No solamente se trata de haber aceptado a Cristo y se acabó.
No, mis hermanos, porque no se trata solamente de dejar el pasado, sino se trata de tener una conversión genuina, una conversión que sea verídica, una conversión genuina delante de Dios. Diga conmigo: conversión genuina. ¿Sí? Ahí tenemos estos tres tipos de personas que se quedan estancadas: pasado tormentoso, que tuvieron un pasado terrible y dicen: es que el pasado, es que me hicieron, es que yo hice, y se quedan ahí estancados. El otro está con el remordimiento del pasado, y el otro no profundiza en su relación con Dios. Tenemos que profundizar hasta dónde nos quiere llevar Dios, y no solamente se trata de que perdonó nuestros pecados y ya, sino que tener una conversión, que nos hemos convertido a Dios genuinamente. ¿De qué se trata esto? Vamos ahí, la palabra del Señor. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice también allí en Hechos capítulo 9 versículo 3. Bueno, si puedes ponerlo desde el versículo 1, Toño, por favor, te lo agradezco. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Imagínense lo que es respirar amenazas. ¿Han oído así como personas que como que si estuvieran bufando y están enojados, ¿lo han escuchado así? Así estaba Pablo. Saulo en ese tiempo, ¿no? Pablo fue el apóstol, pero se llamaba Saulo, y en ese tiempo Saulo respirando amenazas. Van a ver y me las van a pagar, y ahorita los voy a matar y los voy a llevar a la cárcel y voy a hacer esto, y dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Dice, fueron hombres y qué, o mujeres, no importa si sean hombres, no importa si sean mujeres, como sea, él los llevaba presos para maltratarlos y para matarlos. Esa era parte. Pero él tiene una conversión muy especial, porque Pablo, estando en esta condición, tú puedes decir: qué terrible hombre. Es como si tú vieras a una persona que estuviera ahorita en contra de la iglesia y que estuviera asediando a la iglesia, matando gente cristiana, que lo hay en este tiempo. Hay iglesia perseguida en este tiempo, y no te estoy hablando de otros países, estoy hablando de este mismo país. Y no estoy hablando de este mismo país, estoy hablando de este mismo estado. Hay personas en Mezquitic que no les venden comida, que no les permiten que compren en las tiendas, que no les permiten que sus hijos entren a las escuelas porque son cristianos. Aquí en Mezquitic hay comunidades, aquí en la Huasteca hay otras comunidades también. No se diga en Chiapas, no se diga en otros estados que es más fuerte esto. No se diga en Chiapas en estos días, en estas semanas anteriores, que hubo incluso de parte del crimen organizado, que estuvieron asediando a los pastores y pidiéndoles dinero por el uso de suelo. Se cerraron más de 100 iglesias. ¿Hay persecución? Claro que sí. Imagínate que estas personas de repente tengan un encuentro con Cristo. ¿Cuál sería tu reacción? Y tuvieran una conversión genuina, como lo hizo Pablo. Vamos al versículo 3. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que él tenía amenazas de muerte, ¿verdad? Y respiraba así como búfalo, ¿verdad? Y los voy a matar y me los van a pagar y van a pasar. Él pensaba que estaba haciendo las cosas en el nombre de Dios. Y eso pasa muchas veces en algunas sectas. Hacen la obra del diablo en el nombre de Dios. Y dice de la siguiente manera: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo. No dice que del caballo, porque hay mucha gente que dice: ay, es que Pablo se cayó del caballo. No dice que andaba del caballo, a lo mejor andaba caminando. Simplemente dice que se cayó. Así que si alguien dice que del caballo, pues esa es onda de él, pero no dice que del caballo. Se cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta clave aquí que fue decir: ¿quién eres, Señor? Preguntó Pablo, ¿no? Saulo.
Y luego después dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz: levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí está una conversión genuina, mis hermanos. Una conversión genuina es cuando tienen un encuentro con Cristo, pero reciben una instrucción y la obedecen. Jesucristo le da una instrucción y le dice primeramente: ¿quién eres, Señor? Y soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos dice, cuando tenemos un encuentro con Dios, identificarlo y decirle: tú eres mi Señor. Y la segunda cosa, decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pónmela por favor en la versión 60. Creo que ahí es donde viene así la pregunta. Ese mismo versículo en la versión 60. Y nos vamos a dar cuenta que son dos preguntas que Pablo o Saulo lo hace y que nosotros tenemos que hacerlo también. Cuando es el Señor el que está allí, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le dice: ¿quién eres? Y Jesús dice: yo soy Jesús. Aquí está la respuesta cuando nosotros tenemos la encrucijada, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿con quién te vas a casar? Si vas a invertir en algo, si vas a poner un negocio, si vas a tener un estudio de algo, si vas a abrir un empleo, lo que tú quieras. Pregunta dos cosas. Tienes que tener un encuentro con Cristo para poder ser guiado por Él. Decirle: Señor, si tú estás conmigo, doy para adelante. Y la segunda cosa es: si tú estás conmigo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Saben qué? Saulo lo que estaba haciendo era al que veía le hacía daño. Y Dios lo que hace, Jesucristo lo que hace, es que lo ciega, le pone como escama en los ojos y no puede ver, queda ciego. Pero tiene un encuentro con Jesucristo, y esa ceguera le permitió que él pudiera tener acceso a su corazón, para que Cristo tuviera acceso a su corazón. Y dice: levántate y entra a la ciudad, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Sigues instrucciones. ¿Sigues instrucciones de Dios o de quién sigues instrucciones? Para que te vaya bien en las cosas. Prácticamente son tres cosas que quiero hablarles. Número uno, deja tu pasado. Número dos, ten una conversión genuina. Y número tres, permite que Dios te transforme gloriosamente, porque no basta con dejar el pasado. Necesitamos un encuentro con el Señor genuino. El apóstol Pablo fue genuino en su encuentro con el Señor, y nosotros tenemos que hacerlo. Que sea una conversión genuina, que no sea una conversión por repetir una oración, que no sea una conversión porque nos dijeron o porque nos llevan a la iglesia. No, que sea una conversión genuina, plena, que esa conversión se pueda llevar no solamente a ser convertido y ya, sino a una transformación. Una persona completa en Cristo Jesús, escúcheme lo que le voy a decir: una persona completa en Cristo Jesús deja su pasado, tiene una conversión genuina y se deja transformar por Dios. Así de fácil. Y ya se acabó. No. Todos dijeron amén. Fíjese lo que pasó. Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, y luego tiene una transformación genuina. Permite que Dios te transforme gloriosamente. Mira lo que dice en Hechos capítulo 9 versículo 20. Hechos capítulo 9 versículo 20 y versículo 21 dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? O sea, cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús genuino, inmediatamente lo que él hace es recibe instrucciones y empieza a hablar de Jesucristo. ¿Qué habla de Jesucristo? Su transformación, su vida. No los lleva a la iglesia. No le dice: mira, ve a la iglesia para que el pastor te predique. No,
Él está predicando con su propia vida, con su transformación, porque hubo una conversión genuina. Él estaba dejando su pasado completamente, teniendo una conversión genuina y dejando que Jesucristo le transformara. Estarás en una encrucijada o en tres encrucijadas. La primera, ¿dejarás tu pasado y seguir a Dios? La segunda, ¿tendrás una conversión genuina o a medias y te vas ahí como en el montón? Y número tres, ¿te vas a dejar que Dios te transforme tu vida? Esas son las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, y es lo más glorioso y lo más maravilloso que el Señor hace en nuestra vida. Y Pablo no solamente dio testimonio allí después de que fue convertido en ese día o en esos días, sino que Pablo estaba compartiendo, y siempre compartía su testimonio de lo que él era, porque él no se jactaba de su pasado. Al contrario, decía: wow, yo teniendo un pasado así, Cristo me rescató y ahora miren lo que soy. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, ustedes se van a dar cuenta que en estos tres capítulos Pablo menciona su testimonio. Pablo habla de su testimonio. ¿Y cuál es su testimonio? Lo que era antes, su encuentro con Cristo, y lo que es ahora. Te pregunto, mi hermano, ¿eres el mismo de antes? ¿Cómo podemos dar testimonio si no hemos cambiado? ¿Cómo podemos dar testimonio si no hemos tenido un encuentro genuino con Cristo? Porque si somos los mismos de antes, hermanos, entonces ¿qué testimonio estamos dándole a la gente? ¿Cómo queremos que nuestra propia familia se acerque a Dios si están viendo que nosotros no hemos cambiado? Solamente estamos yendo a una iglesia. Pero son tres cosas las que tenemos que hacer para dar testimonio, y no tenemos que hablarlo, se ve inmediatamente. ¿Y qué se ve? Lo que eras antes, tu encuentro con Cristo, y lo que eres ahora. Ese era el testimonio de Pablo. Pablo, ustedes pueden ver en estos capítulos tremendos, espectaculares. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, léalos. No le importaba con quién estuviera. Ese era el asunto. Él no le tenía miedo, él no le temblaba la mano ni la voz para decirle incluso a las autoridades lo que él hacía. Y él les decía lo que él hacía, y decía: yo venía y arrastraba a las personas, los arrastraba para meterlos a lugares y para castigarlos. Esa era mi vida. Mire 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. 1 Timoteo 1, 12. Dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Saben quién era Pablo ahora? Una persona llena de conocimiento de Dios, llena de fe y llena de amor. Si la gente viera a Pablo y le dijera: no es cierto, tú eres el mismo calumniador, sigues hablando maldiciones, sigues haciendo cosas terribles, te peleas con tus hermanos, andas peleándote con el vecino, andas reclamándole a medio mundo, eres enojón, no se te ve el cambio que hay en tu vida, ¿por qué dices que Cristo está en ti? Imagínense qué terrible testimonio, ¿no? Dile al que está atrás de ti: esa iba para mí, pero te llegó a ti. Amén. Qué tremendo, hermano. No importa quién eres, hermano, no importa quién eres, no importa lo que has hecho. Todos tenemos o tuvimos un pasado oscuro, ¿no es cierto? Todos tenemos o tuvimos un pasado oscuro. No importa lo que hayas hecho, no importa que nada te va a llevar más allá de la esperanza. Siempre va a haber una esperanza para tu vida. Lo que importa es lo que Él puede hacer en nuestras vidas y lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Te pregunto, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Has tenido un encuentro con Cristo? ¿Has dejado tu pasado? ¿Estás dispuesto a ser transformado para que seas una persona completamente cambiada por Dios y que la gente lo vea? Que eso es lo principal, eso es lo importante.
porque hay una metamorfosis. Miren, vamos a ver una donde está Pablo primeramente allí. Ponme ese. Pablo antes y después de su conversión, lo que él era. Ahí está incluso algunos textos bíblicos que no los vamos a leer, simplemente vamos a leer lo que era y lo que llegó a ser. Diga conmigo, llegó a ser. ¿Cómo llegó a hacer eso? Llegó a hacer eso a través de las tres cosas que les estoy hablando. A través de dejar su pasado, de tener un encuentro con Cristo genuino y de permitir que Cristo lo transformara. Primeramente, era un blasfemo e hizo blasfemar a la gente. Él decía, llegaba con la gente, los agarraba, los ponía presos y les decía, niega el nombre de Jesucristo, y hacía que blasfemaran algunos. Y él era un blasfemo y hacía blasfemar a la gente. Y después se convirtió en uno que glorificó a Dios. Fue un incrédulo de Cristo, no creía, y después se convirtió en un creyente en Cristo. Fue un ignorante de Cristo y de su voluntad, pero después se convirtió en una persona llena del conocimiento, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento que nosotros tenemos ahora en este día. Fue un pecador y después la palabra del Señor dice que Él es santo, apartado del mal. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros podemos ver el cambio que Dios hace, la transformación que Dios hace de un hombre. Un hombre, ¿cómo era? Un hombre asesino, un hombre que estaba consintiendo en la muerte de Esteban, del primer mártir de la iglesia. Una persona, Esteban era un hombre que amaba mucho la iglesia y la iglesia lo amaba mucho a él. Era un líder especial. Sin embargo, Saulo consintió en su muerte y se convierte después en una persona cambiada por Jesucristo. Porque esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, tener esa metamorfosis, porque son cambios en los que tenemos que permitir que haya en nuestras vidas. Hay una metamorfosis. El clásico ejemplo que todos tenemos es el de la mariposa, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De mariposa, cuando estábamos, ¿en qué sería? Como en segundo grado, ¿no? ¿En qué grado estaríamos? ¿En segundo, tercer grado de primaria? Yo creo que se pasaba en ese tiempo, ¿no? Pero allí está la metamorfosis. Comienza con un huevito, después una oruga larva, después una oruga que se transforma en pupa, y después una pupa crisálida, ¿verdad? Y después la pupa se transforma en mariposa, y ya después hasta que se convierte en una mariposa adulta. Si en eso, en la naturaleza, mis hermanos, Dios permite que cada uno de nosotros podamos ver la transformación de algo en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Dios quiere que nosotros podamos saber que puede haber una transformación en lo espiritual. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí es imposible, y por eso decimos, no, Dios no puede cambiar. No, Dios no me va a poder cambiar. No, Dios no va a poder hacer nada por mí o por otra persona. Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Pablo se convirtió de una persona perseguidor a un seguidor de Jesucristo. No es tiempo, hermanos, de decir en qué estamos metidos. No es tiempo de decir en qué estoy metido, en qué problema. No. Es tiempo de decidir y de poder ponernos en la brecha y decir, Señor, estoy a punto de tomar una decisión. Estoy en una encrucijada. ¿Qué voy a hacer en este tiempo para que yo pueda ver el resultado y pueda ver tu mano poderosa? Hermanos, todos los personajes, o la mayor parte de los personajes de la Biblia, los podemos ver así. ¿Cuál fue su decisión, por ejemplo, de Abraham? Cuando el Señor se le presenta, tiene un encuentro con el Señor, con Dios, y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y vas al lugar que ni siquiera has visto todavía, pero yo te lo voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Obediente, dijo, sí, Señor, yo voy. Eso es tener un encuentro con Dios genuino. Porque no se trata solamente de hacer una oración y decir, Padre, pues yo acepto que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y punto, se acabó. Pero después el Señor te da una instrucción y no la quieres obedecer. Bautízate. Ni siquiera para bautizarse algunos quieren. Para empezar, ¿qué es lo más básico que el Señor nos está pidiendo? Ir y compartir nuestro mensaje, más bien es el mensaje de Jesucristo, pero nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo maravilloso. Porque de eso se trata el evangelio, de eso se trata la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes, mis hermanos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y la iglesia no tiene que estar
encerrada en cuatro paredes, tienen que estar diseminada en todas partes para que donde nosotros vayamos podamos dar a conocer a nuestro Cristo Jesús, que nos permite dejar el pasado, tener un encuentro genuino y también una transformación por Él. Solamente así. Moisés tuvo oportunidades también de quedarse en el palacio, ¿no? Sin embargo, dice la palabra del Señor en Hebreos que él no se acomodó en el palacio para decir: yo estoy bien, yo he sido rico, he tenido todas las oportunidades, las buenas escuelas, buen dinero, buena cama, buen cuarto en el palacio, viviendo allí, buenos maestros. Sin embargo, él sabía que él tenía que dejar ese lugar para poder obedecer al Señor. Gedeón, David, todos los personajes en la palabra del Señor tuvieron una encrucijada y decir lo que iba a hacer. Tanto Pablo como David. Bueno, David escribió primero esta palabra y Pablo la repite. Pablo allí en Romanos capítulo 4 versículo 7 dice: dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Está repitiendo lo que David había dicho en el Salmo 32. David lo había ya comentado. ¿Y quién era David? ¿Quién llegó a ser David? David llegó a ser un asesino y un adúltero. Y sin embargo, él tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Dios y decirle: Dios, perdóname. Y permitió que fuera un encuentro genuino. Y ese encuentro genuino lo llevó a una transformación grande, maravillosa, para poder convertirse en ese dulce cantor, en esa persona que tenía un corazón conforme al de Dios. Tú puedes decir: ¿cómo es posible que una persona que fue un asesino y un adúltero se convirtió en un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios? Porque permitió las tres cosas: no dejarse controlar por su pasado, tener un encuentro genuino con Dios y dejar que Dios los transformara. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Necesitas dejar tu pasado? ¿Necesitas tener un encuentro con Dios? ¿O necesitas dejarte que Dios te transforme? Quiero pedir a los muchachos del grupo que me ayuden, por favor. La palabra del Señor nos habla y nos dice que si confesamos nuestros pecados, primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, diga conmigo, Dios, dígalo fuerte, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el problema del ser humano, es que lo quiere hacer él se quiere limpiar. El mismo ser humano quiere perdonarse sus pecados a través de actos, a través de buenas obras, a través de hacer cosas buenas. Está bien que vas a hacer cosas buenas, pero eso no te va a ayudar para ser salvo. No nos va a ayudar para nada. Hacemos buenas obras no para ser salvos, hacemos buenas obras porque ya somos salvos, que es diferente. Y qué hermoso cuando nosotros podemos decirle: estoy en una encrucijada. ¿Qué vas a hacer con este sermón, hermano? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Lo vas a agarrar y lo vas a guardar como los demás? ¿O lo vas a hacer bolita y lo vas a tirar a la basura? ¿O le vas a decir: Dios, he recibido un mensaje de parte tuya y hoy quiero tomar una decisión, estoy en una encrucijada, empiezo ya a dejar mi pasado y te entrego a ti ese pasado terrible, que a lo mejor te duele, que a lo mejor fue un pasado en el cual tú dices: es que no puedo más con él? Entrégale tu estancamiento a Dios. Hermanos, yo les estoy hablando de mi experiencia también. Cuando yo empecé a vivir en mi pasado, me estanqué mucho, porque yo estaba viviendo en mi pasado y estaba viviendo en mis deficiencias, en mis incapacidades, en decir: Señor, es que yo no puedo hacer esto. ¿Saben quién estaba viviendo así? Moisés. Señor, es que yo soy tartamudo, yo desde chiquito, es que yo desde chiquito soy así, es que yo vengo de aquí, y es que o sea, siempre el pretexto de nuestro pasado. Es tiempo de dejar el pretexto de nuestro pasado y empezar a decirle: Señor, tuve un pasado difícil, pero de aquí en adelante voy a tener un futuro extraordinario contigo, porque tú eres el que cambias las cosas. Me encantó lo que decía Omar Hernández.
Él decía: yo fui abusado de niño y yo me pude haber acostumbrado a vivir en esa culpa en mi corazón y sentirme mal y dejarme llevar por el pasado. Eso fue mi pasado, pero soy responsable de cómo vivo el futuro, de cómo quiero vivir el futuro. Todos somos responsables de cómo queremos vivir el futuro, y somos responsables porque estamos en una encrucijada al día de hoy, y le podemos decir: Dios, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes. Mire, Pablo termina diciendo, empiecen a tocar algo. Pablo termina en sus últimos tiempos, en 1 Timoteo capítulo 15 versículo 16. Pablo años más tarde escribió esto: todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Si tú te sientes un pecador de los peores, Dios el día de hoy tiene misericordia de ti. Quiero decirte, Cristo también murió por ti. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyentes en Cristo, y para que Dios alcancen y tengan vida eterna. A eso el Señor nos ha llamado. A eso nos ha llamado. Deja tu pasado. Deja tu pasado. Entrégaselo a Dios, porque es un estancamiento. Yo viví estancado durante mucho tiempo, mis hermanos, viviendo en el pasado, diciendo: yo no puedo. Hasta que Cristo dijo: ya entrégame eso, hijo. Y tener un encuentro genuino con Cristo y permitir que Él vaya transformando nuestras vidas poco a poco. Y Él lo va haciendo. Él es el que va a transformar tu vida, no tú. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor, y que tú le digas en esta tarde a Dios lo que tú necesitas. ¿En qué encrucijada estás? ¿En qué encrucijada estás? La primera, de dejar tu pasado, de dejar aquellas cosas que te han dolido, de dejar aquellas cosas que te han dañado, de dejar aquellas cosas que te han estancado y que no puedes seguir adelante y no puedes avanzar, y decirle: Señor, basta ya, te dejo, te entrego esto. Me he sentido estancado durante tiempo. Y dile en esta hora: Dios, ayúdame. Decido seguirte a ti y dejar mi pasado. Es la primera cosa que tienes que hacer, que está atado al pasado. Decido dejar el pasado y seguirte a ti. La segunda cosa, o otra cosa que tiene que hacer la persona en esta hora, es tener un encuentro genuino con Dios. Decirle: Señor, ya no puedo más. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Genuinamente, Padre, genuinamente. Y la tercera cosa: haz una transformación en mi vida, Señor. Cámbiame, cámbiame. No quiero mantener mi forma de vida como la he estado llevando. Quiero que tú seas transformando mi corazón y transformando mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te voy a pedir que te acerques con alguien en esta hora. Pon tu mano en el hombro de alguien y empieza a pedir, empieza a decirle: Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes. Dejamos nuestro pasado, dejamos nuestro pasado. Tenemos un encuentro genuino contigo, Padre, y somos transformados por la presencia de tu Espíritu Santo. Somos transformados por ti, Señor. No seremos los mismos. Nadie que tiene un encuentro con Cristo llega a ser el mismo. Nadie que tiene un encuentro con Dios es el mismo. Siempre será una persona cambiada, diferente. Dile: Padre, dile, abre tus labios. Vamos, 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 vamos. Abre tus labios, abre tus labios. Él te escucha. Él ha dicho: clama. Él ha dicho: clama, clama, clama a mí y yo te responderé. Él ha dicho:
dicho, no recibes porque no pides. Pero si en esta tarde tú pides y le dices: Padre, ya estoy en una encrucijada, ya quiero de ti, Señor, yo quiero de ti, Padre, quiero tu presencia, quiero tu guianza, quiero la transformación de tu Espíritu Santo en mi vida, Padre. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, tócanos. Oh, tócanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Él es el que hace las cosas. Así es, Padre, así es, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Milagroso, Sí, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es, Así eres tú. así es, Señor. Así eres tú. 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 No pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, dígalo. Siempre estás sobrando. Vamos, iglesia, dilo fuerte. Aunque no pueda Dígalo ver, fuerte, estás iglesia. sobrando. Grítalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Voy a pedir que hagamos algo como iglesia. Toma la mano de la persona que tienes a un lado y la mano de la persona que tienes a la otra y levántala. Levántales la mano a tus hermanos. Levanta las manos a tus hermanos y vamos a declarar juntos. Vamos a declarar juntos que tenemos a alguien que es milagroso, que abre caminos. Vamos a declarar en esta hora juntos como iglesia y decirte: tenemos a ti, Señor. Te tenemos a ti, que abres caminos, Padre, donde no encontrábamos, que haces milagros que necesitamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú lo haces y lo creemos y lo confesamos como iglesia, en el nombre de Cristo. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas,
abrazo. Bendigo